Hola, muy buen día, muy buen viernes para todos. Aquí estamos con otro break financiero como todos los viernes. Hoy, medio que por desgracia me toca estar solo. Justo Robert tenía una serie de reuniones y bueno, abandonó el barco en la semana más complicada de lo que va del año. Así que nada, será cuestión de remar contra la corriente un poquito hoy. Bueno, creo que todos ya más o menos estamos en tema con algunas de las cosas que han pasado esta semana. Em, Posiblemente, eh, si no nos enteramos por el noticiero o nos enteramos en la calle, el dólar ha tenido una semana bastante movidita, algo que no veíamos hace bastante tiempo, es la realidad. Había estado todo bastante tranquilo. Eh, Creo que en los breaks anteriores hicimos una buena tarea en remarcar eso, ¿no? Que venía demasiado tranquilo todo. Y con el tema de la baja de tasas, bueno, eh, estaba como ahí la duda de cuándo iba a pegar un saltito. El dólar había llegado a estar en 850 pesos, perdón, no, 950, 900 y pico. La semana pasada cerró en cercano a 1100 y bueno, ya sabemos lo que ha pasado en estos días, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. La pregunta del millón es ¿dónde termina? ¿Cuánto va a seguir subiendo? Eh, es lo que eh, nada, es casi que futurología, eso está claro, lo hemos avisado siempre. Eh, Podemos llegar a tener algunas, si se quiere, indicios de dónde puede terminar esto. Obviamente eh, na- nada es tan cierto, ¿no? Nada es tan fácil de decir, pero bueno, trataremos de darle un margen de suba. Lo más notorio quizás ahora es la suba fuerte de la brecha, ¿no? Obviamente el tipo de cambio sigue clavado, digamos, sigue fijo con un crawling del 2% mensual. Eso lo mencionamos la semana pasada con el tema del cuadrito de todas las tasas que como venían. Eso sigue igual, eso no se ha modificado, no creo que se modifique ahora. Eh, entonces, nada, seguimos por ese lado, la brecha ha pegado un lindo salto. Em, Después, bueno, parte de todo este lío, obviamente nos impacta en el resto de las cosas. Yo traté de hoy hacerlo lo más simple posible en el sentido de no volvernos locos porque está todo más o menos en la misma dirección, ¿no? Está todo bastante feo, digamos, fue una semana mala, eh, pero tratar de tomar un puntito de cada cosa e eh, ir viendo bonos y después ver en el Merval, eh, donde, para hacer un resumen semana a semana, digamos que copié el cuadrito de la semana pasada que presentamos de los bancos. A ver, un segundo. Esta temporada de invierno me tiene un poquito a mal traer con la tos. En fin, em, vamos a ir viendo de a poquito, nos vamos a ir adentrando en este hermoso mundo del dólar. Acá tenemos un cuadrito, esto no estaba seguro cuando estaba por definir cómo hacerlo, si tomar toda la era del nuevo gobierno o tomar lo que va del año, ¿no? Em, Estaba en esa duda. Em, en enero nosotros llegamos a 1300, ¿sí? En un rally picante, que bueno, en lo que fue febrero después se fue acomodando bastante. Y hemos pasado casi 2 meses, em, donde si incluso lo ven en el cuadrito, el dólar MEP digamos que casi acompañó la devaluación oficial, ¿no? Eh,
se pega bastante y quizás en las últimas 5 o 6 ruedas empezó a despegar. Em, la suba uy, perdón, la suba es muy fuerte, ¿sí? La suba en estos últimos días ha sido, si lo vemos semana a semana, o sea, desde el viernes que hablamos la semana pasada a hoy, estamos rondando entre un 14 y un 15%, ¿sí? En la suba del contado con liquidación, que es este gráfico. Pasamos de un poquito menos de 1.100 a casi 1.300 pesos, ¿sí? Eh, Ayer, si bien tuvo una pequeña corrección en algún momento del día, terminó levemente positivo, digamos, terminó levemente arriba. Eh, no, digamos, no vemos u- digamos, un precio mucho más arriba de lo que estamos ahora, ¿sí? Si mal no recuerdo, el día jueves hubo una licitación nueva del Bopreal Serie 3, ¿sí? Esa licitación terminó con un tipo de cambio de más o menos 1.340, ¿sí? Las licitaciones de Bopreal vienen dando tipos de cambio mucho más altos que lo que venía convalidando el mercado, ¿no? Están en un precio de más o menos 1.340 hace ya bastante tiempo, ¿sí? Por encima de 1.300 seguro, eh, lo que nos indica que por ahí podría haber, em, si se quiere, un techo en cuanto a la suba del CCL, ¿no? Em, es un techo, como decimos, es un techo que estamos tratando de eh, prever, digamos, de adivinar, si se quiere, porque digamos que la realidad no es casi imposible. Dicho esto, eh, la clásica pregunta de café es ¿por qué? O sea, ¿por qué hoy? ¿Por qué esta semana? ¿Y por qué no en otro momento? ¿No? Veníamos hablando ya hace tiempo, cuando empezó fuerte la baja de tasas, que un movimiento en el dólar era como que un poco, eh, digamos, esperable, ¿sí? Si consideramos que el dólar, a final de cuentas, es un bien más dentro de la economía, digamos, dentro del mercado es un bien más, un instrumento más, y todo venía demasiado bien, incluso respecto al dólar, ¿no? Eh, si tomamos en cuenta que alguien hizo un plazo fijo, supongamos, en diciembre del año pasado a ahora, eh, eso lleva una ganancia de más del 110%, ¿sí? Con un dólar prácticamente estancado, o hasta hace unos días prácticamente estancado. Eso significa que yo estoy teniendo una ganancia del 100% en dólares, ¿no? Si yo dolarizo el total de mi inversión, yo puse 100.000 pesos, tenía $100, hagamos un cálculo medio bruto y sencillo, hasta hace unos días tenía $200, ¿no? Entonces, bueno, por ahí con el tema de alguna incertidumbre que otra a nivel político, decimos, bueno, tomamos la ganancia que tenemos, no ganamos 100% en dólares, quizás después de esta suba ganamos 70% en dólares. Creo que cualquier persona que le pregunte si en 6 meses o en un año, si querés, te doy 70% en dólares, te lo firman, ¿no? Inmediatamente, sin ningún tipo de pensamiento por el costado, ¿no? Y bueno, y el otro tema que también nos está quedando ahí es lo que ya veníamos viendo de la falta de opciones, ¿sí? Eh, digamos que no tenemos muchos más instrumentos a donde irnos, ¿sí? Los bonos ya habían subido mucho, estaban un poco trabados ya también en precios. El Merval más o menos lo mismo. La deuda SER venía sufriendo un poco, aunque esta semana no le fue tan mal, ¿sí? Digamos que es algo de lo que ha terminado dentro de todo positivo. Si bien en dólares, o sea, mirado en dólares, todo ha perdido esta semana, ¿sí? Eh, en pesos algunas cosas han perdido, otras cosas han zafado, entre comillas. Pero bueno, es una de las cosas que en esta semana se ha mantenido bastante bien, con una suba
dependiendo de los instrumentos, pero una suba más o menos del 2% en una semana para lo que es instrumentos de inflación, ¿no? Eh, digamos un poquito de luz al final del túnel, aunque bueno, volvemos a lo anterior. Si lo vemos en dólares, se pone complicado el tema, ¿no? Eh, pero no se salva nada. Eh, Vamos acá, me parece que se me pegó el mismo cuadro, sí, se me pegó el mismo cuadro, no pasa nada. Lo que importa en en este gráfico en realidad es el gráfico de abajo. Em, ¿Qué significa el cuadro de abajo? Bueno, es el valor del dólar comparado con la inflación, ¿no? Llegamos a un momento que quizás a tipo de cambio de hoy, cuando fue el gran movimiento después de las generales, perdón, después de las PASO, ¿sí? Que el dólar se disparó. Si lo tomáramos en cuenta a nivel de tipo de cambio del día de hoy, sería un dólar de más o menos unos 2.700 pesos, ¿sí? Ahí más a la derecha también podemos, más a la izquierda del gráfico también podemos ver, por ejemplo, octubre del 21, que es cercano a 2.000 pesos. Digamos, tenemos varias referencias ahí de momentos críticos, ¿sí? Eh, si tenemos eso en cuenta, la realidad es que el dólar estaba en términos reales, que se dice, es decir, comparado con la inflación, muy barato, ¿sí? Pueden ver que ha pegado un salto importante, ¿sí? Pero en términos promedios, todavía deberíamos estar un poco más arriba, ¿sí? Esto es otro de los indicadores que nada, nos haría pensar que todavía puede seguir subiendo un poco más, ¿sí? Eh, lo vemos como decíamos recién, quizás cercano a 1340, 1300 y monedas. No sé si mucho más de eso, ¿sí? Em, Otra cosa muy importante a tener en cuenta acá es que eh, durante los anteriores periodos donde se estaba dando eh, digamos, este evento disruptivo del tipo de cambio, ¿sí? Eran tipos de cambio muy intervenidos, ¿sí? Recuerden que el año pasado el gobierno utilizaba los bonos fuertemente para mantener el tipo de cambio. Eh, Se estaba especulando con que este gobierno estaba tomando prestado ahí una estrategia para, para frenar un poco la llamada corrida, si se quiere. Em, Ahí voy a hacer un punto respecto a lo del tema de la corrida, pero bueno, eh, salieron desde el Banco Central, algunos periodistas consultando con gente del Banco Central, salieron a desmentir eso, diciendo que es un movimiento completamente normal, o sea, es un movimiento libre de mercado, no están interviniendo, lo cual, bueno, aporta cierta tranquilidad también que no va a ser de nuevo una sangría dentro de los numeritos del Banco Central, ¿no? Se va a mantener todo más o menos en línea con lo que vienen haciendo. Y salvando lo que comentaba recién del tema de la corrida, em, digamos, mucha gente salía desesperada a decir, bueno, es una nueva corrida contra el dólar, y la realidad es que este caso sería diferente. Es una corrida contra un tipo de cambio quizás un poquito desactualizado, ¿sí? Nos damos cuenta que el resto de las cosas no nos rinden tanto, vamos a buscar dólares, ¿sí? Y no es una corrida, ¿por qué? Es una corrida por una sencilla razón. El Banco Central sigue comprando dólares, digamos. Una corrida se da cuando todos los ahorristas salen en contra del Banco Central a rescatar sus dólares y digamos que generan que el Banco Central tenga que salir a vender. No estaría siendo el caso, ¿sí? Si bien la cosecha no viene como debería venir, eh, seguimos sumando dólares, ¿sí? Día a día, de a poquito seguimos sumando. Em, entonces, también tener en cuenta eso que em, todo con mi ley es diferente, digamos. Para bien o para mal, según a quien le preguntes te dirá una cosa u otra. Em, y esto, digamos, que también se acopla a eso. Es diferente porque no es una corrida contra el Banco Central, ¿sí?
la corrida ha sido entre privados, que de un día para el otro o en un par de días han decidido que el dólar vale más de lo que valía hace una semana, no, no más de eso, ¿sí? Para el Banco Central sigue siendo 800 y moneda el tipo de cambio, 880. eh, para el mercado y la gente y todos sus agentes y sus participantes, bueno, no, ahora vale bastante más, ¿sí? Digamos que esa es la razón por ese lado. Corrida como corrida teórica no ha habido, ¿sí? Eh, Eso como para dejarlo en claro, porque por ahí es una pregunta que es recurrente y bueno, s- por ahí sirve la pena salvarla, ¿no? Em, Ahí eh, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de los bonos, ¿sí? Em, Acá la realidad es que esta parte duele un poco. Deme un segundo, voy a tomar agua porque me tengo que preparar para esto. Em, la realidad es que la semana de los bonos ha sido bastante terrible, ¿sí? Lo podemos ver principalmente lo podemos ver en el riesgo país, ¿sí? El riesgo país había llegado casi a 1.200 puntos, ¿sí? 1.205 creo que fue el mínimo del mes, ¿sí? Y ayer cerró arriba de 1.400 puntos, ¿sí? Es una suba en la semana del 13,9%, eso es en la semana, ¿sí? En lo que va digamos, desde el mínimo ese de 1.200, es casi el 19%, ¿sí? O sea que el riesgo país ha subido mucho. ¿Por qué sube el riesgo país? Porque los bonos caen, ¿sí? Eh, AL30, AL30, GD30, rondando el 6-7%, ¿sí? De caída en una semana en dólares, ¿sí? En pesos, obviamente, han estado un poco arriba, ¿sí? Porque para que tengamos en cuenta que el tipo de cambio bajó un 15%, y solamente un 6 en dólares. eh, bueno, la diferencia es lo que sube en pesos, digamos, básicamente así se genera el tipo de cambio MEP. Entonces, nada, en pesos no le ha ido mal, ¿sí? No les ha ido mal en la semana. Pero bueno, el GD35, la parte un poquito más larga de la curva, GD35, GD41, con bajas promedio de más o menos el 9%, ¿sí? Mucho más golpeados los bonos largos, ¿sí? Mucho más golpeados los bonos largos. Eh, en rendimiento, recordemos que alguna vez lo hemos dicho, en rendimiento no se nota tanto, es decir, los bonos largos tienen que caer muchísimo más para que en rendimiento sigan subiendo. De todas maneras, han ganado eh, se- más de un 1% de rendimiento, ¿sí? Que ganen rendimiento no necesariamente es bueno porque significa que los bonos caen fuerte, ¿sí? Em, Acá, desgraciadamente, no tengo mucho más que comentar, ¿sí? Em, Puede ser oportunidad de compra y no sé, preferiría esperar un poco en este momento, es la realidad, eh, y volver digamos, volver a esperar niveles de un poquitito más eh, de calma, si se quiere, ¿sí? Eh, Sabemos que estos bonos son bonos, a final de cuentas, emitidos por el gobierno argentino, o sea, no son bonos del Tesoro norteamericano. Nos gustan, eh, todavía los vemos con buena posibilidad o sea, como un buen instrumento de inversión, pero bueno, cuando tenemos movidas fuertes con el tipo de cambio, desgraciadamente gran parte del volumen de estos bonos se utiliza para comprar dólares, digamos, por dólar MEP, entonces las paridades sufren mucho, ¿sí? Entonces, esperar un poquito a tener un par de días más calmos en cuanto a materia cambiaria, quizás lo vemos oportuno por ahora, ¿sí? Y acá me tomé el atrevimiento, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes que ya estuvieron la semana pasada,
este grafiquito les resulte levemente conocido, ¿sí? La semana pasada el Robert armó este gráfico donde se compara el Merval con los diferentes bancos, ¿sí? Tenemos Galicia, tenemos Banco Francés, tenemos Banco Superville y Banco Macro, ¿sí? En su momento el viernes estábamos con un poquito de duda respecto a los bancos, ¿sí? No sabíamos bien qué podía llegar a pasar, ¿sí? La verdad que no nos terminaban de gustar del todo, ¿sí? Lo hablamos el viernes. Eh, y pasó lo que dijimos que podía llegar a pasar, pero no queríamos que pasara, digamos. Eh, si bien todo el Merval sufrió mucho, se puede ver abajo en la línea de velas, ¿sí? Lo dejé así para que sea lo más fácil de ver, ¿sí? Fue una semana malísima para el Merval, en dólares sobre todo, en pesos no, pero en dólares sí, muy mala. Eh, digamos que los bancos fueron gran parte de la pérdida, ¿sí? Eh, para que tengan una idea, acá yo me hice un pequeño machete, para que tengan una idea, en una semana, en Banco Galicia es el único banco que en dólares quedó igual, o sea que no tuvo básicamente variaciones en la semana, pero Banco Macro en pesos perdió más del 6%, ¿sí? Eh, y, y digamos que todos van por ese lado, ¿sí? Con pérdidas grandes, ¿sí? Lo comparamos con otro sector, como el sector de energía, donde Pampa o YPF subieron entre un 5 y un 4% en pesos, ¿sí? Eh, consideremos que eso es una caída de más o menos el 10% en dólares. Donde Aluar otra vez volvió a ser una especie de luz al final del túnel, cuando el tipo de cambio se pone medio complicado, lo mismo que Texar, subiendo casi un 10% en la semana, o sea, en dólares no perdiendo tanto, ¿sí? No perdiendo tanto. Y donde tuvimos de nuevo, siempre tenemos algún caso nosotros muy extraño, donde Banco Hipotecario en una semana subió el 22%, ¿sí? Después de un par de días de un rally impresionante, ayer cayó 9. O sea, ten- tenemos esas cosas en nuestro mercado donde hay algunos elementos completamente outsiders que generan este tipo de movimientos, ¿no? Pero bueno, no fue una buena semana para el Merval. Estábamos hablando de rendimientos en lo que va en lo que va digamos, del último año, si se quiere, rendimientos casi del 100% estábamos teniendo, 90 y pico, y estos días nos han golpeado bastante, ¿no? Nos han hecho eh, bajado de un plumazo, como quien dice. Días complicados, ¿sí? Llegamos a casi 300%, lo veíamos la semana pasada, Banco Macro subía casi 300%, ahora estamos en 230, ¿sí? Ah, si lo vemos en un año, convengamos que son subidas impresionantes, ¿sí? Pero bueno, una corrección muy fuerte para lo que es Argentina en general. Eh, y la última mención que quería hacer es que a partir del día lunes, ¿sí? A partir del día lunes, esto no tengo diapositiva, pero bueno, a partir del día lunes, digamos, el tipo de negociación del mercado va a cambiar, ¿sí? Em, Generalmente la mayoría de las operaciones se hacen en lo que se llama temas 2. Es decir, que yo hoy concreto una compra, ¿sí? Y tengo que poner el dinero y a mí me dan los títulos en temas 2 que se llama hoy 2 días más hábiles, ¿sí? O 48 horas, liquidación en 48 horas, ¿sí? Hábiles, siempre. Digamos, eso era un estándar que se manejaba en la gran mayoría de los instrumentos donde casi todo el volumen era temas 2 48 horas. A partir del día lunes eso cambia, ¿sí? El plazo de liquidación normal va a ser temas uno, es decir, 24 horas. ¿Qué es lo que provoca esto? Que muchos instrumentos que tenían su mayor volumen en 48 horas van a pasar a tener su mayor volumen en 24 horas. Y ha hecho que muchos de los fondos de inversión se tengan que adaptar, ¿sí? Entonces, muchos de los fondos que eran temas 2 que se llama, van a pasar a ser temas uno, ¿sí? La mayoría de las administradoras de fondos ya están anunciando sus fondos más líquidos.
están pasando a ser T+1, ¿sí? Los fondos SER, los que siguen la inflación, los fondos de cobertura dólar link. eh, la gran mayoría de esos fondos con mucha liquidez siguen, van a pasar a ser T+1, es decir, que se rescatan 24 horas. Eso está bastante bueno para nosotros en general, porque vamos a poder rescatar más rápido el dinero, ¿no? Si tenemos alguna necesidad de dinero, lo vamos a rescatar, vamos a perder un día menos, digamos, ahí en el rescate. Y lo mismo con la suscripción. Si vamos a tener un día menos de suscripción, un día menos de rescate. Em, mm, Bastante bueno, ¿sí? Bastante dinámico, le va a agregar un poquito más de facilidades, mayor liquidez disponible. Y bueno, y vamos a tener que esperar por ahora a ver qué pasa con los fondos T+1, ¿sí? Lo que antes era un T+1. Veremos si pasan a ser T+0, o sea, fondos de liquidez. En principio no lo vemos, ¿sí? No lo vemos, eran fondos que manejaban más bien tasas fijas, plazos muy cortitos, ¿sí? En T+1 quizás pierden el mayor, digamos, el mayor incentivo que tenía uno a suscribirlos, era la liquidez más inmediata, quizás eso lo están perdiendo, ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a ver cómo se adapta al mercado. También son fondos que deberían tener muchísima menos volatilidad que los SER, o sea, con fondo cero, que un fondo de dólar link, ¿sí? Por la naturaleza de los instrumentos que tiene, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se adapta el resto del mercado a eso. Me parecía oportuno mencionarlo, eh, como para dejarlo, digamos, dejarlo en cartera y ver que es otra opción que tenemos para invertir, ¿no? Eh, no sé, por ahora no veo ninguna. No sé si habrá alguna pregunta. Yo estoy seguro que no he sido del todo claro hoy, porque era una semana complicada. Eh, Tenemos muchas consultas. Traté de las consultas más recurrentes, si se quieren, de los clientes, cubrirlas todas, ¿sí? Eh, digamos, cuando te preguntan cuánto va a valer el dólar, la respuesta de un economista promedio sería depende. Eh, Nadie lo sabe, depende de 100.000 factores diferentes. Estamos en un momento que nunca habíamos vivido en cuestiones políticas, si se quiere, entonces eso también le agrega aún más incertidumbre. Eh, Leía por Twitter, gente que comentaba el día, ya ni me acuerdo, creo que el día miércoles fue la presentación del libro de Milei. Eh, un comentario bastante interesante que leí es, cuando un político presenta un libro, en realidad hace un acto político, ¿sí? Cuando Milei presentó un libro, ¿sí? No sé si eso es bueno, es malo, eh, es extraño, si se quiere, pero bueno, Milei hablando de economía, eh, presentando un libro de economía, hablando de economía, o sea, es lo que hay. Esa era la intención del acto, más allá de todas las cuestiones políticas que involucran. Es eso. Eh, Ni bueno ni malo, Milei, es básicamente ese comentario que hace Fabián, Mario, es correcto, es correcto, porque termina siendo eso, ¿sí? Estamos en otro, digamos, en otro contexto, sí, que no habíamos tenido nunca. Así que, bueno, a, a- a eso nos tenemos que ir adaptando en estos días, ¿sí? Em, bueno, muchas gracias por los saludos ahí. Eh, no, no es el debut solista, ya me había tocado alguna que otra vez. Tratamos de que no serlos solos porque también es más dinámico cuando estamos acompañados, si no escuchar un monólogo de mi parte y se puede llegar a tornar aburrido. Quizás hoy no estuvo aburrido porque teníamos temas más o menos picantes, ¿sí? Todos tratamos de ver cómo solucionamos, si se quiere, de nuestro lado los problemas que surgen. Eh, pero bueno, eh, tratamos de
de ser lo más claro posible. Eh, dale, muchas gracias a todos. Creo que quedamos en tiempo, tratamos de hacerlo cortito, así podemos seguir con lo nuestro. Espero que tengan todos muy, muy buen fin de semana y nos estaremos viendo el viernes que viene y abrigarse que está bastante, bastante frío. Saludos a todos.